ahora ese diálogo dificultoso, tartamudo, difícil a lo largo de toda la historia de los estados con la Iglesia Católica. Acuérdense, no se habla para nada de religión, en lo absoluto. La religión está aparte y cada quien su religión, y no influye para nada la religión en esa confrontación y ese apoyo que al mismo tiempo lo son del Estado. No se trata de eso, sino no se trata de la religión, sino de la Iglesia en cuanto poder temporal. Ustedes se acuerdan, a la manera de contexto, cómo el cristianismo era uno, aportó los mártires, hasta que en el 3017, creo que fue en el 17 del 317, Constantino, impulsado por su madre Helena, que es Santa Helena, se tomó la religión cristiana, que era la de los pobres, que era la de los esclavos, que era la de los oprimidos y que era ya de las mayorías en un imperio que agonizaba, el imperio de Occidente. El de Oriente todavía iba a durar 1000 años, el de Bizancio, pero el de Occidente, el de Roma, ya estaba por morir, murió poquito antes del año 500. Entonces, como estaba por morir este imperio, por cuestiones totalmente de sobrevivencia, Constantino dijo, se termina en la religión mítica de Zeus, que allí no es Zeus sino Júpiter, es el mismo, y adopta la religión cristiana, la de los mártires, la de Cristo, la de Pablo, que en realidad Pablo, siendo antes un rebelde en contra de los cristianos, Pablo fue el que le dio toda la vigencia al cristianismo. Entonces, ese cristianismo, en un momento de un plumazo simbólico de Constantino, convirtió en religión oficial ese cristianismo que desde entonces ya fue catolicismo. Y dicen los estudiosos que allí terminó la esencia del ámense unos a los otros con hechos, la religión del amor, y comenzó el dar al César lo que era de él y el dar al César también lo que era de Dios. Allí comenzó a involucrarse la Iglesia Católica con el Estado. En Nicea 325, creo, sí, 325, allí se consolidó en Nicea esta religión y terminó de afianzarse en el imperio con, ahora les digo el nombre que se me acaba de olvidar, prácticamente cerca del 400, la religión católica ya estaba al servicio del Estado, del Imperio Romano. Teodosio fue el que le dio el impulso determinado. Y entonces ya quedó supeditada esta religión al Estado, siguiendo las pautas que imponía el Estado. Pero de allí en adelante, en el transcurso del tiempo, el Estado, el imperio va cayendo, los nobles, los terratenientes se separan y comienza el feudalismo. Roma prácticamente ya no tiene poder, y en el feudalismo, comienza la Edad Media, se afianza de tal manera la religión, más bien el catolicismo, o más bien el alto clero de Roma comienza a ser el factotum, comienza a ser
Bueno, comienza a ser el que manda línea, el que impone reglas de conducta, ética, moral, principios, valores y demás, y desde entonces hasta que no se puede cerrar ahí algo. Hay unas mordazas muy fáciles. No, pero pues eso sería. Dígale al Señor. No, pues como no es nuestro sitio. Entonces, Cinta canela. Pero ¿dónde conseguimos cinta canela ahorita? El que me ayudaba a hacer estas cuestiones, ya está el pobre don Joaquín Guzmán, le decía yo, cállemelo. Bueno, entonces, viene la Edad Media, el predominio de la Iglesia, hasta que viene un factor, y ese factor de poder se vuelve el reinado, el absoluto poder, que es el de los burgueses, ya con su filosofía del liberalismo no social sino económico, y hay una pugna terrible. Varios libros, pero de este grosor, hablan de esa pugna entre el clero católico, como les digo, allí no hay nada con la religión, el clero católico y la burguesía ascendiente, y la mejor parte se la lleva la burguesía, y pues solo que tiene un poder de adaptación la Iglesia Católica, un poder de adaptación terrible. Después la Iglesia Católica se vuelve puntal de los nuevos tiempos, ustedes se acuerdan, con los terratenientes, los nobles y el ejército. Es la triada, el antiguo régimen, antes de la Revolución Francesa, clero, alto clero, nobles y ejército. Viene la Revolución Francesa y queda alto clero, ejército y burgueses liberales. Son burgueses como nacimiento y desarrollo, y son liberales con la filosofía de los enciclopedistas, desde antes, desde Hobbes, Locke, todos los enciclopedistas, y entonces son burgueses liberales hasta hoy, y la Iglesia hasta hoy sigue siendo puntal de los gobiernos, de los estados. Ahora, como hemos venido estudiando el Estado, otra especie de contexto, pero escrito por los técnicos, por los estudiosos, por los especialistas, historiadores que hablan de la Iglesia, del clero católico y el Estado, busqué entre varios autores, entre varios libros, traigo páginas de varios libros, porque al estudiar la Iglesia Católica hay siempre este defecto en el estudioso: o se vuelve hepático, se vuelve demasiado, pinta a la Iglesia con tintes muy negros, Inquisición, 1200 y tantos, 1300, 1500, la llegada aquí 1600, Inquisición, o al contrario, beatíficos como los 12 apóstoles, perdón, los 12 misioneros franciscanos, que llegaron primero aquí, después vinieron agustinos, dominicos, que son los más rudos. Los dominicos son los que son la materia prima de la Inquisición. Los fundó Santo Domingo, pero ellos, haciendo un juego de palabras, dicen que son dominicos, dominican, perro de Dios, así se decían ellos.
llegó también aquí la Inquisición. ¿Alguien recuerda quién fue el primer inquisidor? En su nombrecito está todo lo malo. Torquemada. Está Zumárraga, se quemó al único, ya estoy hablando, ya estoy saliendo del tema, al único que se quemó por hereje, por idólatra. Cayó muy mal esto en Roma. No entienden de nuestra religión cómo los van a quemar. Aquí en la Alameda, en la parte oeste, suroeste de la Alameda estaba el quemadero, uno que se llamaba Moxtla. Maxtla es el hijo de la fregada de Tezosomo, que era malo, Maxtla. Este se llamaba Moxtla y le pusieron, lo bautizaron Carlos. Él era idólatra y lo quemó la Inquisición y nunca más volvió a quemarlos a los indígenas, pero sí tanto a los criollos como a los hermanos Ávila. Ustedes quizá han leído esa apasionante aventura de Martín Cortés, el Mostrenco, el hijo de Cortés y la Malinche, que intentó con el otro Martí, el legítimo, eso ya no se usa ahora, ya esos denominaciones racistas ya no, intentó un monarca en este país. Los hermanos Ávila fueron quemados, Martín Cortés, ¿cómo se llama? El hijo, el natural, fue expulsado. En fin, esto se ve muy hermoso, aparte de la historia, en una película preciosa que tiene un final horroroso, que es el juicio de Martín Cortés. Ustedes la vieron en casa, allí en nuestro cineclub. Le puso cinito al cineclub, donde hemos visto las mejores películas, ¿no es así, maestra? Sí. ¿Cuándo en cualquier porquería de cine grandote, cuándo se ha visto esta clase de películas? Para que le pusiera cinito. A mi edad estoy desviándome. Bueno, entonces, ahora, como les digo, de una manera maniquea, de una manera hepática, de una manera nada objetiva, se habla de la Iglesia en relación al Estado. Entonces tuve que sacar de varios y hice un balance que me parece bueno de la Iglesia, no solo en México, sino en América. Y este primer contexto escrito, la historiografía oficial acerca del Estado mexicano que hemos estado estudiando, en su lucha por establecer y defender la soberanía nacional desde la consumación de la independencia de México hasta las primeras décadas del siglo XX, registra que la Iglesia Católica ha sido una de las principales instituciones de poder político con quien ha librado. Acuérdense que solo las personas, con las personas se usa el quién, se debe decir con la que ha librado. Nunca, solo personas, el uso quién es para nosotros y no para instituciones como la Iglesia y el Estado. Esos son los que. Registra que la Iglesia Católica ha sido una de las principales instituciones de poder político con quien, con la que ha librado en defensa de su soberanía el Estado, en enconados enfrentamientos con características que van desde manifestaciones religiosas y populares hasta levantamientos armados, guerras civiles y alianzas con invasores extranjeros. Es obvio que está pensando en los invasores gringos de 1846, 47, 48, cuando se firmó el Tratado Horroroso, y al 38, ¿cómo se llaman el 38? Guerra de los Pasteles, 62,
la entrada de franceses a México, ¿alguien se acuerda de el Estado en la definición, no se me asusten, de Marx y luego de Lenin, lo que es el Estado en pocas palabras, en unas cuantas palabras? El Estado que es salud. Ese es el primero, el primigenio, la definición original. Primero población, luego territorio y finalmente gobierno. Pero esto es ya como una referencia, como la referencia a la democracia ateniense. Son referencias. No, aquí estudiamos el Estado, según Lenin, primero Marx y luego Lenin, ¿no se acuerdan? Instrumento de control. Eso, instrumento de control, un grupo pequeño en relación a los gobernados, un grupo que detenta el poder al margen o en contra de las mayorías. Así que el Estado es un enemigo del cambio histórico que necesitamos. Es un grupo de poder, pero si nos fijamos, si lo analizamos, es absolutamente cierto. Ustedes saben la superestructura, el gobierno, cúpula militar castrense, cúpula de la Iglesia Católica, cúpula de los intelectuales orgánicos, partidos políticos, organismos de control obrero, los famosos sindicatos, la industria del periodismo, todos esos forman parte del Estado, de la superestructura. Ellos son los que oprimen, ellos son, según Lenin, antes, según Marx, esos son el Estado. Entonces, aquí se habla del Estado como algo benéfico, necesario, pero es otra la versión de estos, de Marx y de Lenin. La historia de luchas sangrientas en defensa de la soberanía nacional de un pueblo frente al poder político católico no es privativo de la nación mexicana, ni una excepción en la historia del mundo occidental. Al contrario, la historia política de la Iglesia Católica Universal, quien es la que en la actualidad está prácticamente presente en todas las naciones del orbe, se caracteriza desde la Edad Media hasta finales del siglo XIX por sus soberbias luchas dirigidas a imponer un poder de orden político terrenal, además del religioso, que respondiera a su visión del mundo, desde Constantino hasta el día de hoy. El sumo pontífice se erigía como máximo soberano ante quien todo el pueblo debía someterse por la potestad que Dios mismo son fotocopias, otorgó. Debía someterse por la potestad que Dios mismo le otorgó al nombrarlo su representante en la tierra, según dictado del Evangelio cristiano. ¿Alguien sabe las pocas palabras de este testamento en donde Dios lega? Perdón, sí, lega, hereda uno, ellos lega al alto clero, bueno, al clero político, al clero, la soberanía frente al poder terrenal, frente al Estado. ¿No se acuerdan las palabras del Evangelio? Si no tuvieras autoridad, allí lo dice tú eres piedra, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Lo que ustedes aten en la tierra quedará atado aquí arriba, lo que ustedes desaten quedará desatado aquí arriba. Es todo lo que dijo en este caso Jesús, y en la última cena creo que fue, y desde entonces se aferran a esas palabras para decir
todos los pecados que aquí perdonamos quedan perdonados ahí arriba, y el resto ya lo saben ustedes. Esas son las palabras a las que se atiene el alto clero, bueno, el clero en general, para decir que Dios le legó esta potestad. En la historia oficial acerca de las luchas entre el Estado mexicano y la Iglesia Católica por el establecimiento y defensa de la soberanía nacional, se ha privilegiado un enfoque cargado de profundas pasiones y emociones que muchas veces han provocado en los actores políticos y en los ciudadanos reacciones reflejas que se convierten en actitudes extremas de un lado y otro, limitándose la capacidad de análisis y diálogo que construya sanos consensos. Ustedes saben cómo han manejado tanto el Estado como la Iglesia estas emociones irracionales para sus fines, y las masas cómo han respondido, las masas, el rebaño. ¿Quién ha entendido algo que me parece fundamental y seguiré insistiendo hasta que lo asimilemos perfectamente, lo que es la racionalización? Alguien ha procesado definitivamente lo que es el hombre como gregario y el hombre como ente de razón. ¿Alguien lo recuerda, esa tesis que hemos estudiado aquí? La verdad del rebaño, ¿alguien lo ha entendido? Lo he tratado y lo voy a seguir tratando, porque no se puede entender la forma de proceder de las masas si no es con la verdad del rebaño, que es manejado por el sistema de poder. Hace rato, a escala de familia, poniendo la familia como ejemplo, hablábamos de esa dualidad en la que el hombre es libre, decide ser libre o ser esclavo. Y ahí están las masas haciendo lo que el sistema les impone. Y en este caso hablábamos de las tarugaritas, de meterse fierros en la cara, en la lengua, y ya no les puedo decir dónde porque no me consta. Pues no, hombre, cuántas aberraciones nos hace cometer el sistema, porque somos masas y elegimos no la libertad, sino esa esclavitud en la que tiene una palabra nefanda: moda. Es la moda, es el imperio del sistema de poder contra unas masas ignaras que prefieren ser esclavas antes que una libertad, en donde Bartleby dice preferiría no hacerlo. ¿Quién ha leído Bartleby? Ah, creí que usted, pero se está rascando. Bueno, Bartleby era un pobre escribano. ¿A usted lo conoce? Ah, bueno. De pronto dice preferiría no hacerlo. Y allí viene, es un relato largo de Melville, preferiría no hacerlo. Es aburrido. Preferiría no hacerlo. Esto nos lleva a la libertad humana, digo yo, esto no lo he leído. Bartleby fue la semilla, digo yo, del picnic, de estos Amor y Paz, de estos jóvenes que rompieron con un mundo calcáreo, el de sus papás. Nosotros no vamos a adaptarnos a esa tabla de valores en donde más tienes, más eres, y la tabla es el éxito económico. No, nosotros brazos caídos, amor y paz, una flor en el ojal, no, eso ya es de cantejondo. Y entonces yo digo, vino esa filosofía de Bartleby, preferiría no hacerlo. Entonces, esto es las masas
manipuladas o por el Estado o por la Iglesia según sus intereses cuando están contrapunteados o cuando van juntos, como ahora, pues miren ustedes, Peña y Norberto Rivera, una sola voz, un solo interés y un solo predicado con una frase que, como les digo, muestra lo que son las masas inertes, esclavas, un peligro para México. Les repito que López Obrador para mí es un político más, no tiene ninguna virtud para nada, pero nulificarlo con una frase y lo peor, todas las masas lo creyeron. No había pruebas de nada. Alguien que ha sido exaltado en la cumbre de La Habana porque lo merece el difunto Hugo Chávez, pues ese iba a ser el demonio que ayudaba a López Obrador y todas las masas a lo que les dice el sistema. Han preferido, han optado por la esclavitud de no pensar, no hacer, no estar, no utilizar su libertad. Vamos a ver si lo que me proponen eso no es, no es la moda, y vamos a agujerarnos vamos a agujerarnos, y vamos a tatuarnos, y les digo que, dice el joven, pero es que soy audaz. No, hombre, eres un esclavo, eres un imitativo. Y si algún día tú, varón de 20 años, garrido, viene de San Diego, no, de San Francisco, California, la moda de que tengas un escote a la altura de salvo hacia la parte, vas a mostrarlo sin ningún género de vergüenza porque te lo ordenan. Es que soy libre. ¿Qué vas a hacer libre? Es horroroso ver a las masas actuando exactamente según los dictados del sistema de poder. Hemos visto aquí la reflexividad y esto es en síntesis lo que significa ser gregario y ser ente de razón, mediar para no retirarse del rebaño por una parte y por otra para tratar de conciliar esa maravillosa cualidad de la razón que tenemos con la aberración de la verdad del rebaño. Y entonces viene la racionalización. Bueno, sigo con el contexto, caramba, y el resto no son más que 96 páginas. El Estado, la soberanía nacional, significa la negación de toda subordinación o limitación por cualquier otro poder. Así como la potestad, nos referimos al Estado, así como la potestad pública que se ejerce autoritariamente por el Estado sobre todos los individuos que forman parte del grupo nacional. Esto, por supuesto, no es la definición de Marx ni de Lenin. Según estas definiciones, encontramos que se derivan dos sentidos hacia donde se dirige el ejercicio de la soberanía, que son la independencia, correspondiente a las relaciones exteriores que un Estado soberano mantiene con otros Estados desde un plano de igualdad, la supremacía, que se dirige al interior de las relaciones del Estado con los habitantes del territorio nacional, que los coloca en un plano de subordinación con respecto de aquel. Esto porque estamos estudiando el Estado y ahora el Estado frente a la Iglesia, frente al clero político. En cuanto al sujeto titular de la soberanía, esto es lo que nos ha perjudicado. En cuanto al sujeto titular de la soberanía, en el caso de México, esta recae, la soberanía, ¿alguien sabe en quién? En el pueblo. Radica
en el pueblo. ¿Quién ha decidido ejercerla? Él no lo decidió, las masas no lo decidieron. Quien ha decidido ejercerla a través de los poderes de la Unión, expresando su voluntad en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según los dictan los artículos 39, 40 y 41 respectivamente. El 31 es maravilloso. Esto viene de la burguesía, del liberalismo, viene desde la Revolución Industrial. Tuvieron cosas muy buenas junto al horror de lo que hemos estudiado aquí, lo que fue en los niños, en las mujeres, en los ancianos, en todos los hombres obreros, lo que fue la Revolución Industrial. Pero de allí vino el cartismo, de allí vino también mucho de ventaja. Los liberales son los que impusieron los derechos humanos, la libertad de prensa, todo esto siempre oprimiendo al obrero al máximo. Ya no digamos al obrero, al hijo del obrero, que como les digo, según la historia, y lean a Dickens en materia de ficción, se dormían porque trabajaban de 8 a 20 horas, se dormían sobre la máquina y eran triturados. ¡Horroroso! Nunca hubo tantos pobres en Inglaterra como en la Revolución Industrial. Todos los que ahora eran obreros y antes eran artesanos o eran trabajadores del campo, echaban de menos lo que desde aquí decimos la Edad Media, el feudalismo. No eran pobres al máximo, no tenían prácticamente libertad, pero no se morían de hambre como en la Revolución Industrial, que es terrible. Sin embargo, al propio tiempo, en la marcha de la historia, hizo mucho bien respecto al individuo, la libertad, los derechos humanos, los derechos de todo tipo. Pues aquí dice el 39, la soberanía radica esencial y originariamente en el pueblo, todo poder político dimana del pueblo, el cual tiene en todo momento el derecho de darse los cambios que desee en el gobierno. Sí, pero luego dice, esta soberanía es ejecutada, es ejercida, y aquí en lugar de la democracia participativa está la democracia representativa, está representada por los poderes de la Unión. Y al final, entre paréntesis, dice, ya se fregaron. Eso no dice, no, esto es apócrifo. Y dice que los partidos políticos son entidades públicas y por lo mismo viven del dinero de todos. Y dicen esto, los partidos políticos que son parte de la superestructura del sistema de poder, los partidos políticos aprontan los candidatos. Ellos son el sistema, ellos son el Estado, ellos aportan los candidatos. ¿Qué queda de nosotros que no sea más que el poner una X en una tarjeta, ¿cómo se llama? En una boleta, cada 3 años, cada 3 y cada 6 años. Nada más. A eso se restringe nuestra democracia, cada 3 y 6 años. Y se ha estudiado hasta la náusea que es prácticamente imposible que un candidato cumpla lo que ofreció durante su campaña. Así de sencillo. Y yo pongo esta analogía que me funciona. Estamos hartos somos una colonia con un tipo sobrón que nos oprime y en su caso nos reprime. Estamos hartos de él. Él dice, él hace su trabajo junto con 6 hijos a los que les dice hagan esto, hagan aquello,
vayan a oprimir aquí, vayan a reprimir allá, él y sus 6 hijos. Estamos hartos, ya lárguese usted. Él dice, de acuerdo pues, tienen razón. Aquí están mis 6 hijos de candidatos. ¿Por cuál optan ustedes? ¿A cuál le van a dar la papeleta? ¿A cuál le van a dar el voto? Alguno de mis 6 hijos. Ellos están allá, nosotros estamos acá, pero no entendemos, no queremos entender. Entro a las redes sociales, vean ustedes, también nauseabundo, puro corto plazo. Y hoy la polémica está en que sí, fueron unos gringos los que apresaron al Chapo Guzmán, o fueron marinos mexicanos, marinos armados mexicanos, una y otra. Es la salvación de México, verla o no lo es. Verla, yo no sé cómo se llama, es un futbolista. La salvación de México, o sea, del tricolor. Miren hasta dónde maneja el poder, el sistema, el Estado, el sistema de poder, el Estado en esa definición de Marx y de qué manera lo manipula, que estamos viendo el Chapo Guzmán y viendo ese tal Vela, cuando nosotros deberíamos ir a la historia, porque el hombre es el hombre, desde que dejó de ser homínido, solo debería tener 2 verbos: recuerda y espera, recuerda y espera, recuerda su historia y espera en el porvenir. Para eso está trabajando. Recuerda su historia, espera en el porvenir. Pero no, está manipulado y está en el puro corto plazo, no sale de ahí, de lo que está sucediendo el día de hoy. Y si no conoce la historia, no puede analizar para nada esto que hoy ocurre. La otra analogía, ¿se acuerdan? La de la película. ¿Alguien se acuerda cómo nos muestran una película, nos exhiben una película? Nadie se acuerda. En el rollo 7. El rollo 7. Vemos un solo rollo y creemos que queremos entender lo que ocurre en el rollo 7, cuando simplemente, si lo viéramos desde el principio, diríamos, no, si este no es el agresor y este no es el agredido, cambiaría totalmente nuestra forma de ver las cosas y entenderíamos la verdad, una verdad entre comillas, no hay verdades absolutas. Entonces, ese corto plazo es otra de las trampas en las que caen las masas. Nada más interésense en lo que ocurre hoy, nada más. Y por lo mismo no entienden nada. Mañana sobre esto algo voy a decir, como según una encuesta los mexicanos están muy interesados en la historia. Y otra encuesta dice que según la historia los mexicanos dicen Cuauhtémoc fue bueno, Cortés fue malo, Miguel Hidalgo y Costilla fue bueno, Calleja fue malo. No dicen de Calleja porque en realidad fue malo, según sus hechos, pero están contrastando de una manera reduccionista y equivocada la historia, no la conocen. Entonces, otro autor ahora sí engloba la Iglesia Católica con México y con el resto de Iberoamérica. Oigan esto, la Iglesia Católica llegó a América con el conquistador español y es muy difícil separar lo espiritual de lo secular en los actos inmóviles de una y otro. Esta ambigüedad quedaba aumentada aún más
por la muy firme voluntad que manifestaban los muy católicos reyes de proteger a la Iglesia, entre comillas, protección que está en el origen de todos los conflictos entre la Iglesia y el Estado. La conquista espiritual preocupó efectivamente a los monarcas, a Fernando e Isabel, quedó la católica, imagínense. La conquista espiritual preocupó efectivamente a los monarcas, a Fernando e Isabel en primer lugar, a los Habsburgo después. Es en realidad la justificación fundamental de la conquista material y la única excusa de la violencia desencadenada por unos conquistadores que profesaban la mayor admiración por la civilización y las realizaciones materiales de sus vencidos. Como obra civilizadora apenas sí concebían otra que la evangelización, la conversión a la verdadera fe de estas gentes en las que veían, después de haberse planteado el problema de la existencia de su alma, cuando ya se aseguraron, reconocieron que el indígena tenía alma, a la única es gen angelicus, ente angelical. El Estado español justificó pues su expansión y dominación por la expansión y el sostén de la Iglesia. En aquel tiempo todavía Isabel y Fernando eran más poderosos que la propia Iglesia. La protegían, eran más poderosos. Ahora se habla de la conquista. Esto es una trampa verbal. Primero fue una invasión. Entraron a una casa que no era la suya y trastocaron todo, comenzando con la conciencia. Les destruyeron sus dioses tutelares, su fe en sus dioses, su religión, y junto a eso toda la obra artística que se relacionaba con sus dioses, comenzando con el más poderoso de ellos. ¿Cuál era el dios más poderoso, si alguien sabe? No era Quetzalcóatl. Ahí está una trampa. Uno se va con Quetzalcóatl, era el más bondadoso y el más benéfico para el indígena, pero no el más poderoso. Tezcatlipoca. Tezcatlipoca, el hijo de malito de una pata, pero híjole, no se le iba nada. Si era mujer, a lo suyo, y si era hombre, a destruirlo. Tezcatlipoca era el mero. Él mantenía tan sujeto a Quetzalcóatl que, según el mito, lo destruyó de tal manera que en una balsa de serpientes se fue hacia por el oriente, en el mar, un Quetzalcóatl destruido. ¿Se acuerdan cómo Tezcatlipoca lo destruyó? Con el Octli. ¿Alguien se acuerda lo que es el Octli? ¿Pulque? El pulque, con el pulque. Le dijo, con esto rejuveneces. Yo lo intenté y no es cierto. No, nunca en la vida he probado el Octli. El pulque. No, lo hizo beber Octli, pulque, pero no solo él se embriagó, sino que mandó traer a su hermana, la embriagó, y vaya, otro día qué cruda moral aparte de la cruda física, yació con su propia hermana. Fue cuando, conste que hay muchas versiones. Alguien dirá, yo he leído esto y no lo veo así, no lo leí así. Yo he leído muchas versiones. Fue cuando huyó de Tula, porque le dieron Quetzalcóatl toda su Tezcatlipoca, que es el signo del norte, el colibrí a la izquierda. Eso es una mala interpretación. El colibrí siniestro, ustedes saben que siniestro es zurdo, es a la izquierda, pero es un colibrí siniestro en el sur.
en el oriente Xipe, el desollado, o Tlaloc, y en el poniente Quetzalcóatl. Uno es negro, otro es azul, otro es rojo, son los 4 puntos cardinales. Entonces, es Tezcatlipoca. El Quetzalcóatl es el hombre bueno que hizo al género humano, robándole mire, ¿cómo ve gases lacrimógenos? Nadie trae. Sí, no, mire, unas minas antipersonales. Hay muchos recursos. Entonces, vamos a seguir. La conquista espiritual, ya lo hemos dicho. Pongo de relieve, no fue conquista, fue invasión. Una invasión horrorosa, muerte. He leído las cartas de Cortés, lo que hizo en Cholula, con una frialdad que dice, y entonces para ponerles un poco de miedo, mandé sacrificar, no voy a decir la cifra exacta porque no la recuerdo, pero fueron varios miles, entre 3 y 5 mil. Y con eso, dice, sobre todo a los niños guerrosos, entonces, esto fue una invasión, una destrucción de una religión para imponer otra, que cuando esa religión llegó a los mestizos, miren la tabla de valores a la que se atienen los católicos y los principios, la ética, el amor, la moral, todo lo que significa la prédica de Jesús, que de alguna manera sintetiza los 10 mandamientos del monte Sinaí, de la ley mosaica. Miren ustedes lo que hay de amor al prójimo, lo que hay de los 10 mandamientos. Nada. Eso es una religión que para imponerla costó millones, no únicamente de muertos, de sufrimiento de tantos indígenas. Les digo que a mí me llevaron, cuando fui a dar una conferencia a Zacatecas, me llevaron a la mina del Edén, por supuesto ya fuera de uso, era ya un atractivo turístico. Bajamos profundamente a cientos de metros, vi lo que fueron las minas, donde sacaron plata y plata, pero a pasto. Vi el sufrimiento que tuvieron unos indígenas que tenían como máximo 30 años de edad, algunos que mal habían conocido el sol, entraban a la mina oscuro a la mañana y salían oscuro a la noche. Mis guías orgullosos, mire usted, esto fue esto, aquello, orgullosos de lo que me mostraban, y todavía me dijeron que más abajo había una discoteca. No discoteca, pues es español. ¿Quién usa discoteca en español? Discoteca. Donde había gente que se ponía en la pelleja, no tatuajes, sino tatús. Bueno, entonces, esto, todavía más abajo, había gente, ayer horroroso, la claustrofobia y demás, y todavía tenían una discoteca. Cuando me mostraron esto, les dije, ¿me permiten? No, vaya usted, hay baños. No, déjenme ir acá. Y me puse a llorar. Pobres indígenas, me puse a llorar. Yo no soy indígena, yo no soy español, yo soy mestizo. Tengo sangre de los dos. Tengo cultura de uno nada más. Me destruyeron la cultura del otro. Por otra parte, mi raíz indígena no es mexica, es cascana.
de Nochistlán, del sur del estado de Zacatecas. Así que yo no me identifico con el mexica, sino con el cascán, en mi parte indígena. La otra parte, para acabarla de amular, me trajeron sangre morisca. Imagínense, Medina, mojarro. Mojarro significa punta de lanza. Me lo dijo verbalmente y me mandó el libro Gutiérrez Tibón. Punta de lanza, puro moro, puro árabe. Y soy Tomás, eso es español. Y luego se fueron de volada, de huida, en el 60 y antes del 67, los franceses pasaron por mi región, algunos de ellos. Una antecesora mía fue a traer agua y hasta el cántaro le rompieron, y allí vino una serie de güerejos, y vine yo, que no soy güerejo ni soy alto, pero todos mis parientes y los hijos míos y de la señora, todo esto tiene sangre francesa. Hay sangre española, sangre árabe, sangre cascana, pues soy mestizo de mucha sangre. Todo esto es para decirles a ustedes que el indígena, yo no soy indígena zacatecano, no tengo sangre indígena de Zacatecas, sí de Cascán, pero ver el sufrimiento que ocasionó el invasor al invadido no da más que para soltarse llorando, donde no lo vean a uno, porque qué gestos más feos hace uno de bigotón llorando. Entonces, esto viene con la religión y con el Estado, con el invasor. 7 siglos de guerras peninsulares, aquí está el árabe, 7 siglos de guerras peninsulares contra los árabes habían preparado al Estado y al hombre para esa especie de última cruzada que fue la conquista de América. El catolicismo ibérico debía impregnar naturalmente a la sociedad del Nuevo Mundo, tanto más intensamente cuanto que se habían despertado las viejas esperanzas milenaristas ante la contemplación de un universo joven y nuevo. Los 3 siglos vividos por la Nueva España solo son comprensibles si el historiador tiene en cuenta la omnipresencia de la religión católica y de su iglesia. Por última vez, quizá, la Edad Media occidental se esfuerza en construir en aquellas tierras la ciudad de Dios, en el momento mismo en que Europa vuelve la espalda a esa utopía para inventarse otras. Esto es muy importante. Europa deja esa era, esa época, y la España estaba en plena Edad Media y la quiso imponer aquí, la Jerusalén libertada, la Jerusalén del Nuevo Mundo, y principalmente en México y en Perú. Por algo dijo Alfonso Reyes, algo que todavía existe el día de hoy: vamos en el cabuz de la historia, donde cuando ya en Estados Unidos ya no hay estas modas, aquí sobre todo el proletario está metido en lo que allá ya ni se usa. Estamos retrasados, estamos en el cabuz de la historia, y aquí se vino a imponer una Edad Media cuando ya Europa le estaba dejando. Salud. ¿Dónde diablos está? Del nacimiento a la muerte y aún más allá, el hombre es enmarcado, educado, llevado al trabajo, al esfuerzo y al placer por la Iglesia,
que se mezcla inextricablemente con la sociedad. Esto en el Nuevo Mundo. ¿Alguien ha leído La disputa del Nuevo Mundo? Libro del Fondo de Cultura. Bueno, es esencia, sustancia de la vida social, esencia, sustancia de la vida social. La Iglesia era, sin embargo, mucho menos poderosa de lo que podría creerse, pues la medida misma de su influencia da también la del control del Estado sobre ella. Es aquí lo que les digo, era más poderoso el Estado con monarquías absolutistas, por más que ya desde 1812, con la PEPA, ¿alguien sabe lo que es la PEPA? La Constitución, ya las monarquías desde antes en otros países eran constitucionales, pero ni me están oyendo porque la corona, el control del Estado sobre la Iglesia, la corona, gracias a las concesiones obtenidas del Papa entre 1501 y 1508, ejercía un poder absoluto y fácilmente tiránico sobre todos los asuntos eclesiásticos, con tal de que no tocasen a la doctrina. Son las concesiones que dio la Iglesia, todo menos la doctrina. ¿Y en qué consiste la doctrina? Esencialmente en los dogmas. ¿Y cuántos son los dogmas de la Iglesia Católica? Uno que son miles, son 5 dogmas. Creyendo uno esos 5 dogmas, cree uno en la doctrina de la Iglesia Católica. Entonces, la corona, gracias a las concesiones obtenidas del Papa, ejercía un poder absoluto y fácilmente tiránico sobre todos los asuntos eclesiásticos, con que no tocasen la doctrina. Los soberanos castellanos, habiendo realizado así el sueño de Felipe el Hermoso, hacía verdaderamente de la Iglesia un órgano de gobierno sin paralelo. Ese real patronato permitía el nombramiento para todos los puestos, desde la sacristía hasta el palacio arzobispal, permitía el control fiscal y la utilización de todos o parte de los bienes eclesiásticos. Dejaba a la corona la aprobación o desaprobación de la divulgación y ejecución de toda comunicación papal. Era también la corona la que decidía sobre la entrada y la estancia en América de los clérigos procedentes de otros lugares. Así que hay que hacerse a la idea de que cuando la conquista, que fue la invasión, eran los reyes católicos los que mandaban. Otra cosa vino después, porque las independencias de nuestros países fueron realizadas por clérigos. Más adelante verán que se sintetizó así: los clérigos flacos hicieron la independencia contra la voluntad de los clérigos gordos. Aquí está muy claro, el bajo clero fue el que hizo la independencia prácticamente de todos los países al sur del Bravo. En cambio, los arzobispos como, bueno, el obispo Abad y Queipo, el arzobispo Antonio Pelagio, la Bastida y Dávalos, ¿cómo se llama el arzobispo que suplió a Podaca? A Iturrigaray. Bueno, luego les digo, se me olvida en este momento. Todos ellos, estos gordos, estaban contra las independencias. Ahora, ustedes se acuerdan, decía yo lo que si es campaña, aunque sea, con un taquito de caviar. ¿Alguien se acuerda? Aquí lo hemos platicado mil veces, cómo fue la independencia de México y cuándo fue. No se acuerda.
la independencia de México. Bueno, entonces 21. 1821. ¿Y quién la hizo? ¿Quién la llevó a cabo? La consuma Iturbide. Bueno, la iglesia, Sí. detrás de Iturbide. ¿Se acuerdan de cómo se llamó? La maniobra que llevó a cabo la independencia de México. Eso, la conjura de la profesa. ¿Quién la dirigió? ¿Se acuerdan? Nada más como detalle. Díaz de Monteagudo. Y según don Artemio, en la conjura estaba una señora, Ignacia, la güera, que cuando se dijo, pero nosotros somos curas, necesitamos un brazo civil armado, había un coronel que se habían levantado después de la güera le arregló sus huevitos y todo, le dio de desayunar, cada quien para su casa, y dijo la güera Rodríguez, yo tengo al candidato, que fue Agustín de Iturbide. Agustín de Iturbide se enreda a Guerrero y allí se consuma la independencia 27 de septiembre de 1821. ¿Alguien se acuerda cómo murió Guerrero? Lo fusilaron. No fue asesinado. Fue asesinado. Bueno, le formaron un consejo de guerra balín. Fue traicionado. Pero se supone, para efectos de la historia, que le formaron consejo de guerra quienes no tenían esa facultad y demás, como Abad y Cheiko no tenían la facultad de comulgar a su amigo Miguel de Hidalgo. Pero entonces, el que lo mandó matar a Guerrero, ¿se acuerdan? Bueno, ese ya lo de menos. Anastasio Bustamante, con dos secretarios, Lucas Salamán, que decía, nomás échalo fuera, y el otro, no recuerdo su nombre, que dijo, matarlo. Entonces, así se consumó la independencia de México, y aquí queda clarísimo el postulado de El Gato Pardo, del Conde de Sirena, sí, su sobrino, uno que era su sobrino, así que están luchando, esto en Sicilia. ¿Y para qué están luchando? Fue cuando la frase, que todo cambie para que todo siga igual. Exactamente esa fue la gracia de la Iglesia Católica Matías de Monteagudo. Todo cambió para que todo siguiera igual. Y entonces quitaron al XXI. Allí ya vino el primer imperio. Después del imperio, un par de años, vino la Constitución de 1824, que fue desconocida, ¿se acuerdan por quién? Porque todo esto ya lo platicamos. 1824, desconocida cuándo y por quién, ¿alguien se acuerda? El Papa. No, esto fue la Constitución del 57. Fue desconocida. En 1833 llega uno de los beneméritos al poder, hace los primeros cambios maravillosos, Gómez Farías. Entonces el condenado de manga de clavo dice, se enojaron todos los conservadores. Vino López de Santana, 35, quita a Gómez Farías y
En el 36 se desconoce la Constitución del 24 y se publican las 7 leyes centralistas. Un golpazo a la naciente nación, al Estado, a la democracia, un golpazo porque ya el federalismo quedaba anulado. Ahí era el triunfo del centralismo reaccionario, conservador. Les recuerdo que dejó de existir el Estado como entidad federativa, quedó reducido a departamento y los gobernadores a jefes de departamento. Todo era lo central. Hasta 1854, estando en el poder López de Santana, 1854, recuerdan el suceso de entonces, 1854, la revolución de Ayutla, que tumbó a López de Santana. No de inmediato, duró hasta 1855, apoyándose en el dinero que había sacado de la venta de la mesilla. 1855 cae entonces López de Santana y sube al poder. Aquí viene lo accidentado, sube al poder. ¿Se acuerdan quién? Dígalo. No, falta muchísimo. No, falta poco, pero todavía no es Juárez. Eso. Álvarez. ¿Como un Ford? Como un Ford. Sube como un Ford. Bueno, primero Juan Álvarez, pero Juan Álvarez duró muy poco tiempo. Enseguida él ya estaba viejo, cansado, enfermo y realmente no sabía gobernar. Era un maravilloso hombre que sostuvo a México en su momento, pero no era para el gobierno. Subió como un Ford, mandó redactar la Constitución del 57 y después, no se me ofenda a nadie, influido por su madre, como Ford, que detrás tenía al obispo de Puebla, derogó, se dio un golpe de estado como Ford, pero entonces vino, ¿quién vino detrás de Comonfort? Con la rebelión de Tacubaya. También Márquez ya va a formar parte del grupo, pero no es él. ¿Zuluaga? Eso, Zuluaga, Félix Zuluaga. Y con Zuluaga, con la rebelión de Tacubaya, ya viene Márquez, y entonces se enfrentan ya entonces a una cosilla de nada que se llamaba Benito Juárez. No aparentaba nada del pobre. Y el resto, como dicen las novelas decimonónicas, el resto ya lo conocemos, el resto ya sabemos cómo vino, realmente nació México al conjuro de una palabra, reforma. Todo esto lo platico con ustedes para que veamos cómo estuvo presente siempre. Lo vamos a ver con documentos. Yo lo digo nada más verbalmente, cómo la iglesia estuvo presente de una manera tan a lo pragmática que la iglesia primero excomulga a Miguel Hidalgo, excomulga y asesina de una manera terrible a Morelos. Como traidor, lo matan de espaldas, sentado. Es el peor insulto que se puede hacer a alguien que va a morir, sentado de espaldas, todavía de pie y dando
dando cara a los fusiles, sentado de espaldas después de que le quitaron lo que se llaman los estigmas de sacerdote. Entonces, así mataron a Miguel Hidalgo junto con los iba a decir los compañeros, que ya eran enemigos, Allende y Aldama y demás. 10 años sus cabezas en el frente de la Lóndiga de Granaditas. Ese clero que primero excomulgó y estaba en contra de ellos, habrán leído lo que dijo Abad y Queipo y lo que dijeron otros en contra de Miguel Hidalgo. Era lo peor de lo peor, pero es horrible lo que hablan de él. Y en el 21 hacen la labor que no pudo hacer Miguel Hidalgo. Hacen la independencia de México, independencia en relación a los sucesos caóticos de 1820 en España, cuando cayó Fernando VII y entonces ya no había rey y volvía la soberanía de México al pueblo, que se le había otorgado al rey, ya no al rey, vuelve al pueblo. Esto, donde se consigna que el pueblo le da la soberanía al rey, cuando no hay rey, vuelve la soberanía al pueblo. De alguna manera aparece el 39 de nosotros con 40 y 41. ¿Alguien sabe dónde se consignan estos mandamientos? Que el pueblo delegue en el soberano. Si no hay soberano, regrese la soberanía al pueblo. ¿No lo saben alguien? ¿La Constitución de Cádiz? No, mucho antes. Las leyes de Alfonso el Sabio, muchísimo antes, tuvieron que desempacar leyes ya muy antiguas, en donde se decía, con un español que apenas lo entiendo, y yo que leo a Quevedo y a todos ellos, apenas lo entiendo, cómo la soberanía se la da el pueblo precisamente al soberano. Cuando el soberano deja de existir y no hay otro, la soberanía vuelve al pueblo, y es lo que dijeron los españoles, y es lo que dijeron Monteagudo y los demás, y dijeron, va a quedarse la soberanía en el populacho y nos va a hacer garras nuestras pertenencias. Entonces dijeron, no nos queda más que hacer la independencia de México, que queda constatada casi siempre en el pozole del 15 de septiembre, pero fue el 27 de septiembre de 1821, con un horroroso, valientísimo, crudelísimo Agustín de Iturbide, que tenía una esposa, se me olvida el nombre, muy obesa, pero para eso tenía él también a la Güera Rodríguez, que era un portento de belleza. En fin, vamos a seguir con esta relación ya con documentos de la Iglesia Católica con el Estado. Aquí los reyes todavía se atienen al 1500, principio del 1500, donde el Papa les concede la primacía con tal de que dejen en paz los dogmas, pero ya vendrá el tiempo en el que empiezan a estar en contra, como el propio Bolívar habla bien de un clérigo y dice, es de primera, cómo los clérigos se fajan por la independencia de algunos pueblos como Perú, como Ecuador, Chile, y cómo tienen un papel protagónico que es el mismo del día de hoy. Quienes subieron al poder a ese horroroso Beato del Verbo encarnado, junto con los grandes capitales de allá y de aquí, el clero político
Ájale, qué susto me... Y cómo al actual, junto con la tele, los grandes capitales, el clero político, ahora marchan de una manera muy uniforme los dos poderes terrenales. Lo que yo no haría era platicar con ustedes acerca de la religión, porque ya parecería sermón dominical y es de sábado. Entonces, vamos a dejarlo aquí por ahora y recuerden esta entelequia, esta mentira, esta ilusión. Nuestro taller de teoría política es de 11 a 1 de la tarde. ¿Verdad que es ilusorio? ¿Verdad que simplemente es una referencia? Porque empezamos tarde y tarde terminamos también. Vámonos a comer y nos quedamos con que la iglesia y el Estado lo mismo, van a ir juntos, que van a rechazarse, va a haber violencia, va a haber compinchaje entre ellos. Y no se puede imaginar la historia de México y de nuestros países al sur del Bravo si no se estudia el papel de los clérigos. Piensen ustedes en qué momento de la historia de México no han estado presentes, para bien, para mal y para peor. Esto lo vamos a ver después. Gracias. Vámonos.